Iniciamos la última jornada de este primer Foro Nacional Interuniversitario, Poder Constituyente, Compromiso Ciudadano para la Reconducción de la Universidad Pública, con el fin entonces de concluir este compromiso. Le damos paso a la profesora Rocío Bedoya, presidenta de la Asociación de Profesores, quien nos explicará un poco acerca de cómo se va a desarrollar esta tarde para las relatorías, conclusiones y demás que tengan en la mesa. Para este primer foro yo les propongo lo siguiente. El día de ayer estuvimos escuchando unas experiencias muy importantes de los compañeros de Nariño y el Tolima que nos han servido de espejo para mirarnos cómo estamos las demás universidades en materia de organización, movilización, debates sobre las reformas y las transformaciones que se requieren de la universidad. Por eso, si alguien tiene un marcador que me permita, yo les propongo que trabajemos sobre la siguiente matriz, que hagamos una matriz, que en la primera parte de esa matriz recojamos, en la primera columna, ahora hacemos el cuadrito, recojamos las experiencias que escuchamos ayer, experiencias de las que yo rescataría elementos muy importantes como principios, enfoques teóricos sobre los cuales se han venido trabajando para las reformas de educación superior. Gracias. La idea que yo tengo es que esta matriz la hagamos todos de acuerdo a las reflexiones y los aprendizajes de estos 2 días. Nosotros aquí en la universidad, que tenemos la grabación de todas las ponencias y además las ponencias escritas, podemos hacerla y más tarde podemos pensar en los mecanismos para intercambiar esa matriz y enriquecerla con el aporte de todos. Si ustedes están de acuerdo con esta matriz, yo les pediría que todos nos comprometamos en hacer ese ejercicio. Y es bueno que todos lo hagamos porque si bien nosotros podemos enviarles a ustedes un borrador de matriz, es bueno confrontarlo con lo que cada uno en sus espacios, en sus universidades está haciendo, a ver dónde tenemos convergencias, divergencias y dónde podemos complementar esa matriz. Yo pongo en consideración del evento la aplicación de esa matriz para recoger las conclusiones. Por supuesto, hoy es difícil que las conclusiones o las reflexiones de este evento salgan ya organizadas dentro de esta matriz, porque es una propuesta que apenas estoy haciendo. Hoy vamos a enunciar, digamos, las ideas principales de cada una de las exposiciones que se presentaron y seguramente esas ideas que vayamos expresando ya las podemos ir llevando a algunas de esos elementos de la matriz, pero creo que puede ser una metodología que nos ayude a avanzar un poquito más, ¿cierto? Para que pasemos de los lugares comunes, trascendamos un poco la realización solo de diagnósticos y pensemos también de manera estratégica. Si hay alguna otra propuesta o alguna objeción, sí, Cecilia. Buenas tardes, no es una objeción sino una complementaria. Como la profesora Marta Luz Ramírez tiene ya un trabajo, una condensación de lo realizado ayer y el profe Jorge Aristizábal de la relatoría de hoy, creo que sería muy importante que ese sea nuestro marco inicial, esas 2 lecturas. Así no solo nos refrescamos de ciertos aspectos, sino que podemos tener mucho más en el análisis puntos muy precisos que serían como, digamos, los faltantes o los que debemos remarcar para la matriz. Esa es como la propuesta. Esta es una propuesta que la podemos implementar una vez nos vayamos de acá, ¿cierto? Pero vamos a darle la palabra a nuestros relatores para que ellos nos hagan una síntesis de las principales ideas que hemos discutido en estos 2 días y la idea es que eso no se quede como un evento más, sino que tratemos de llevarlo a esta matriz para que sea una ruta de trabajo a partir del día de hoy y que nos sirva también para diseñar el segundo foro, porque a partir de esa matriz vamos a saber cuáles son los puntos más trabajados, los menos trabajados, dónde tenemos convergencias, dónde hay divergencias y eso nos va a marcar unas pautas para la realización del segundo foro. Entonces vamos a darle la palabra a la profesora Marta Luz, quien fue la relatora de la mañana del día de ayer. Los tiempos de la reforma, desafío por construir, del profesor Vicente Fernando Salas.
La necesidad de adelantar un proceso de reforma de la Universidad de Nariño en el contexto de una asamblea universitaria tiene como fundamento el paradigma Universidad-Región. Este paradigma se sustenta en perspectivas epistemológicas y teóricas que la comunidad académica desarrolla a partir de una vasta producción escrita. Nota, de aproximadamente 350 documentos, dato obtenido como resultado del proceso de sistematización de información de una tesis de grado estudiantil. De acuerdo con los planteamientos del profesor Vicente Fernando Salas, universidad y región parecen dos conceptos contradictorios, sin embargo tienen espacios comunes y su mutua relación hace posible procesos de resignificación de la autonomía universitaria y en especial de recuperación de la autonomía del pensamiento en la universidad. En el año 2007, el filósofo Silvio Sánchez Fajardo, primero como aspirante a la rectoría de la Universidad de Nariño y luego como rector, periodo 2008-2011, acoge y comparte la propuesta surgida desde la comunidad universitaria de pensar la universidad y su hacer desde el paradigma Universidad-Región. El rector Silvio Sánchez Fajardo convoca a la comunidad universitaria a participar en la reforma que tiene como punto de partida la elaboración de diagnósticos basados en la planeación estratégica y en el marco lógico. Se realizan análisis situacionales que conducen a la definición de perfiles de capacidad interna en diferentes áreas y a la determinación de los principios de la universidad. 2 puntos: autonomía, participación y pluralismo, responsabilidad social, gestión con calidad humana, justicia y equidad, y democracia, entendida como la forma de gobernar y de habitar en la universidad. Estos principios se constituyen en el punto de partida para la elaboración de documentos que van a ser luego refrendados por la Asamblea Universitaria y posteriormente por el Consejo Superior Universitario. Estos procesos participativos permitieron consolidar una apuesta por una nueva universidad y corroborar que el cambio sí es posible en el conjunto de la comunidad cuando se participa en la elaboración de un plan de desarrollo que reconoce la pluralidad de pensamiento y la diversidad cultural. La Oficina de Planeación, de manera consistente con el proceso que se venía gestando en la universidad, inspirado además por el movimiento estudiantil, acoge el principio de participación sustancial y bajo este espíritu de la reforma dispone la información necesaria para que la Asamblea Universitaria avance en la elaboración del Plan de Desarrollo 2008-2020. Se conformaron 9 mesas temáticas: cultura democrática, proyección social, racionalidad financiera, modernización de la infraestructura, dignidad de la docencia, bienestar universitario, investigación pertinente y universidad-región. En esta mesa, sus discusiones fueron transversales a todas las demás mesas y tuvo una gran incidencia en la producción teórica de las mismas. De estas mesas hacen parte todos los estamentos: profesores, estudiantes, trabajadores por contrato, pensionados, personal directivo y gremios. Cada mesa tiene una presidencia. La profesora María Elena Erazo, ponente de este evento, es actualmente la presidenta de la Mesa Universidad-Región. Las discusiones adelantadas en la sede central de la universidad se desarrollaron de igual manera en las extensiones o sedes regionales. Algunos de los planteamientos más sustanciales esbozados en esta ponencia son los siguientes. El profesor Salas destaca la idea de que el paradigma universidad-región hace ver a la universidad como una parte consustancial de la región. Hace parte de ella, convive con ella, asume la tarea de pensarse en conjunto con la región, comparte con ella sus saberes y configura una relación de mutuo aprendizaje. Bajo esta mirada, la universidad es un subsistema dentro de un sistema mayor que a la vez establece relación con otros subsistemas. De igual manera, la región tiene que pensarse, crear pensamiento. Se han interrogado además sobre qué tipo de educación y para qué tipo de hombre y en qué contexto y tiempo. Además de para qué región, país y mundo. Estos cuestionamientos conducen a una idea de sujeto dentro de proyectos alternativos. Reconocimiento de que la universidad ha estado de espaldas a los intereses de la nación y del mundo. La universidad precisa de una reforma del pensamiento.
reforma en las aulas, reforma en las relaciones de los profesores con los estudiantes y con los saberes y en la búsqueda de modelos alternativos. En el seno de la Asamblea Universitaria se elaboraron el Plan de Desarrollo 2008-2020 y el Proyecto Educativo Institucional, teniendo como referente fundamental el paradigma Universidad-Región, los cuales fueron avalados por el rector, el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario. Las reflexiones que se produjeron en torno a la elaboración del plan de desarrollo condujeron a la redefinición de la misión y visión de la universidad. Este es un momento crucial dentro de la Asamblea de empoderamiento de sus miembros, desde donde se traza una nueva ruta para la universidad. De la misma manera, la elaboración del PEI implicó la determinación de sus principios fundantes, ejercicio que se sirvió de las contribuciones académicas, de las facultades y de los programas hasta su concreción final. Componente epistemológico del paradigma Universidad-Región, profesor José Julián Sabogal Tamayo, economista. El profesor Julián Sabogal afirma que el punto de partida del proceso de reforma fue el de dotarlo de una sólida fundamentación teórica, porque la universidad es un centro de pensamiento. Estos referentes fundamentadores no pueden instalarse en el lugar del dogma. Todos los planteamientos tienen derecho a ser escuchados de manera abierta. Asimismo, de la mayor importancia garantizar la transparencia y el debate franco de las ideas, evitando camuflajes que representen posiciones de izquierda o de derecha bajo el ropaje de planteamientos técnicos. Explica que con natural a todo proceso de producción académica se han presentado desencuentros en el plano teórico y conceptual. Uno de ellos referido a la oposición región-globalización y otro a las diferencias entre proyección social y convivencia responsable con la región. En el debate se han mostrado los límites del concepto de proyección social en cuanto transmite la idea de universidad desde la exterioridad, cuando ésta hace parte de ella, aprende y recoge de ella. La región y la universidad cuentan con una numerosa población indígena y afrocolombiana. Estos estudiantes deben ser integrados a la universidad con su pensamiento propio. En tal sentido, la idea de pensamiento ancestral es fundamental dentro de las discusiones que se vienen adelantando en la Asamblea Universitaria. El profesor Sabogal señala que Carlos Marx, al final de su vida, en su libro Apuntes Etnológicos, plantea que el futuro hay que buscarlo en el pasado. Las culturas ancestrales son sociedades de pensamiento propio, superiores porque tienen como fin de los procesos productivos a la persona, contrario a las sociedades actuales en las que se da mayor importancia a los procesos. El fin debe ser el bienestar de la gente, la producción es un simple medio. Este planteamiento es recogido bajo el reconocimiento de que a la universidad le corresponde buscar alternativas de futuro para la región. Afirma que el mundo que tenemos no nos gusta y un mundo mejor es posible. Esto no significa que se esté en contra de una comprensión del mundo desde las ciencias. Entre región y universidad no hay oposición, sino una relación dialéctica. Pensamientos locales han dado origen a la civilización universal. La idea es crear pensamiento propio con pretensiones universalizables. Otras categorías que han sido el centro del debate son las de neoliberalismo y globalización, frente a las cuales hay que pensar y luchar. El profesor Sabogal nos remite a Michel Foucault para explicarnos de qué manera el poder político se somete a una economía de mercado. El neoliberalismo difiere del liberalismo clásico porque aquel somete a los gobiernos al mercado. El mercado pone a los gobiernos a su servicio. El problema del neoliberalismo fue que adquirió el carácter de dogma, lo que impide pensarlo. Al no dar espacio para el pensamiento, adquiere los rasgos de una religión. ¿Cuál es el dogma? Plantear que el mercado es autosuficiente y que resuelve los problemas por sí mismo. Recurre a Iván Illich para articular las ideas que viene exponiendo con las de currículo oculto que circulan en el sistema educativo. El currículo oculto se empeña en demostrar que todos somos iguales. La filosofía del mercado está siendo sembrada en las escuelas bajo la premisa de que los niños tienen que aprender a ser emprendedores. Se interroga sobre cómo llega el neoliberalismo a las universidades a través de la relación universidad-empresas privadas capitalistas, en el desaparecimiento de las humanidades, en el menosprecio por el pensar, en los intentos por liquidar los espacios críticos, en los ahogos administrativos que asfixian el pensamiento. Sin embargo,
el neoliberalismo no es eterno. La crisis social de estos tiempos en las diferentes sociedades es mayor que cualquier otra crisis del pasado. Es sistémica y ya se demostró que el neoliberalismo no encuentra solución a esta crisis. El profesor Sabogal se apoya en Einstein para afirmar que no se resuelven los problemas de la misma manera en que ellos se crean. Ya hay reacciones en las universidades norteamericanas. Estudiantes del profesor de economía Gregory Mankiw de la Universidad de Harvard se retiraron de su clase porque no querían que les fueran enseñadas doctrinas neoliberales que no les ayudan a entender el mundo. También cita el libro editado por la Universidad Estatal de Massachusetts, Economía para el 99%. Con respecto a la categoría de globalización, explica que es una categoría neoliberal que busca reemplazar la categoría del imperialismo de los años 60. Bajo el concepto de globalización se hace creer que todos los países son iguales, que todos obtienen la misma ganancia en los TLCs. Cuando en Europa cae el socialismo, emerge el globocapitalismo. La globalización no permite el pensamiento particular. Por ello, en el contexto de las reflexiones que se vienen adelantando en la Asamblea Universitaria, valorar el pensamiento ancestral significa situarse en una relación de oposición con la globalización, asunto que actualmente hace parte de la discusión. Momentos de actualidad de la reforma universitaria, profesora María Elena Erazo. La reforma universitaria es una reacción a políticas neoliberales que impiden el ejercicio del pensamiento en la universidad. La recarga de información y de actividades académicas y administrativas, especialmente en los cargos directivos, son intentos por asfixiar el pensamiento. Un grupo amplio de profesores considera que el proyecto de universidad en los procesos de elección de rector no pueden ser concebidos por una persona, el aspirante al cargo, sino que debe ser el resultado de una actividad colectiva de pensamiento desde la cual se determina el perfil de la persona que pueda liderarlo. Bajo esta premisa se abrió la discusión con el filósofo Silvio Sánchez Fajardo en torno al paradigma Universidad-Región. Su mérito fue la reforma de la Universidad de Nariño y al día de hoy es un proyecto en consolidación. Fue una experiencia democrática que debía dotarse de legalidad. Por ello se expide el Acuerdo 079 de 2010, por el cual se adopta la reforma universitaria como una política académico-administrativa institucional con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo de la Universidad de Nariño 2008-2020, pensar la universidad y la región. La reforma universitaria ha sido rica desde una perspectiva teórica, un espacio de discusión y de debate fuerte, de producción de pensamiento muy interesante. Esta reforma sacó a la comunidad universitaria de los lugares de rutina que impone el Consejo Nacional de Acreditación. Se convirtió en una línea de fuga para separarse de aquellas normas de obligatorio cumplimiento. El trabajo de discusión se orientó hacia los siguientes paradigmas: universidad, empresa, Estado; universidad, nación, Estado; universidad, región, Estado. Los documentos producidos y la argumentación fue conduciendo hacia el tercer paradigma. Las discusiones continúan desarrollándose hasta el día de hoy con el fin de dar una mayor consolidación al paradigma dentro del Plan de Desarrollo 2008-2020 propuesto. Coincide con los profesores Salas y Sabogal al señalar que en las disertaciones hay quienes se niegan a admitir la potencialidad del concepto de región, cuando por el contrario otras posiciones abogan por este concepto que permiten pensar el mundo desde la región y desde él dialogar con el mundo. Considera que la función de la universidad es la de pensar y generar construcciones de mundo inclusivas, que acoja el pensamiento de campesinos, indígenas, gremios, empresarios, afrocolombianos. Cuestiona la emergencia en días recientes del proyecto de Estatuto General que en su contenido se asemeja a una contrarreforma, porque en algunos de sus artículos se viabiliza la relación universidad-empresa y la privatización de la universidad mediante la consecución de recursos con el sector privado, asuntos que fueron objeto de sólidos planteamientos en los cuales unidades académicas que conforman la Universidad de Nariño escribieron 49 documentos para cuestionar y plantear su desacuerdo frente a este estatuto que finalmente no fue aprobado. Hoy están en marcha acciones para que los planteamientos del Plan de Desarrollo y del PEI se consoliden en el Estatuto General. Cada vez es más urgente la necesidad de un nuevo tipo de universidad para un nuevo tipo de sociedad y de hombre.
Esta tarea reflexiva se intersecta con la noción de desarrollo. Debemos considerar la posibilidad de desarrollos alternativos. El único desarrollo posible no es el que proviene de los centros de poder. Bueno, y como les decía, pues frente a las intervenciones todavía tengo muy provisionalmente la relatoría, entonces pido disculpas al auditorio. Muchas gracias a la profesora Marta Luz. Le damos la palabra al profesor Jorge. No sé si la quieres poner acá o así. Listo. Buenas tardes. Bueno, como ustedes entenderán, salimos, almorzamos y llegamos y esto a las carreras no queda bueno. Yo me comprometo con enviarles una buena relatoría bien completa. Tengo un material de 17 hojas de notas, yo las pulo y les entrego eso, pero una breve síntesis de lo expuesto con respecto al claustro de Derecho. No alcancé a lo último, lo de la MANE. Relatoría, reflexiones sobre la constituyente en la Universidad de Antioquia, claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, profesores Robert Uribe y Diana Patricia Arias. La Universidad de Antioquia viene reformándose en diversos ámbitos. Son los casos del estatuto docente, del estatuto estudiantil y del estatuto general con el proceso de la transformación organizacional en la misma reforma administrativa. Considerando que esto no debe ser un proceso de ajustes superficiales, dados los diversos factores en juego, en el claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas surge la idea de una constituyente universitaria. El poder constituyente significa la apertura y creación de nuevos espacios para la política y el derecho, para romper los esquemas definidos actualmente en un proceso soberano de los grupos o estamentos que lo impulsan. El pueblo soberano, con los actos de sus representantes, modifica lo actual, es el poder constituyente. Nuevas normas y poderes surgen del proceso. La constituyente en la universidad y la constituyente universitaria. Este tema es un asunto complejo. Están implícitas la democracia y la constitución. La democracia, que ya tiene 2 milenios, ha evolucionado hasta llegar a la democracia parlamentaria o representativa del siglo XX, donde están los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar y no puede transferir. La universidad tiene el sello de estatal, hace parte de la administración pública, está sometida a un principio de juricidad, es a su vez parte del Estado, tiene diferentes niveles de democracia representativa y participativa. La universidad no debe ser cooptada por grupos, caso de la reelección de los órganos administrativos, que son patologías de la Universidad de Antioquia hoy. La universidad es legítima. La universidad es legítima para realizar un cambio por la vía de un constituyente originario o derivado, una acción colectiva, una asamblea constitucional, pero no es nada fácil por las formas de la democracia universitaria actual y por las estructuras existentes. Son prácticas deficitarias en democracia la abstención, la no deliberación de la población, el caudillismo, etc. Estamos inmersos en prácticas políticas patológicas que atentan contra la democracia. Hay una crisis de representación y participación en la vida política en la Universidad de Antioquia. Una constituyente es poco viable y riesgosa por las patologías existentes. Al analizar las estructuras de gobierno universitario, el diagnóstico es más pesimista aún, por lo antidemocrático de ellos. El Consejo Superior Universitario está sobredimensionando las representaciones gubernamentales. Tanto el representante de los gremios económicos como los de la sociedad civil,
La presencia del rector es algo medieval. Los profesores, los estudiantes y los egresados tienen un solo representante. Se presenta la exclusión de los empleados. En el Consejo Académico la situación es peor aún, por estar incluso por fuera de la Ley 30. Y terminan obrando solo como un organismo asesor del rector. El proyecto de la Constituyente implica superar todas estas patologías. Las organizaciones más democráticas, crear organizaciones más democráticas buscando el giro de la administración para una mayor democracia a su vez. Pero existe el riesgo de una mayor privatización, de menos democrática, de crear más instrumentos para acabarla que para defenderla, convirtiéndose entonces en una organización suicida. Conclusiones finales. Debemos hacer una pausa, evaluar los rasgos de la Constituyente, hasta dónde replanteamos la universidad, si lo hacemos con una comunidad universitaria multitudinaria de profesores y estudiantes para que no termine en una simple negociación con la administración. Los últimos hechos han cuestionado todo esto y se reclaman mayores condiciones de seguridad. Debemos replantear los vínculos con la universidad, mirarnos internamente para pensar en la Constituyente. El proceso es complejo. Debemos discutir, intercambiar argumentos cada vez con más personas. Lo constituyente vendrá después. Voy a aprovechar la marea alcalina después del almuerzo. Me disculpo también con ustedes, me retiré precisamente para lograr concretar algunas ideas como para que nos vayamos con un mapa enunciativo al menos de los puntos de discusión que hemos ganado en estos 2 días, pero tenemos un compromiso allá y un compromiso acá. El compromiso colectivo es que todos los compañeros y compañeras que presentaron aquí ayer y hoy nos van a enviar sus textos corregidos, aumentados y completicos en escrito. La propuesta y el anuncio que les tenemos es que la compilación de todas las ponencias va a ser un dossier especial de la revista lectiva de la Asociación de Profesores. Haremos un tiraje un poco más alto en número para poder tener una distribución nacional y asegurarnos que todos los tengamos. Debo además aplaudir y celebrar la seriedad, la consistencia y el trabajo de los compañeros y compañeras que nos compartieron sus opiniones, sus perspectivas y sus vocerías, porque algunas de ellas eran colectivas. Creo, sin temor a equivocarme, que hemos aprendido muchísimo y que con lejos este encuentro ha rebasado las expectativas que inicialmente como mesa multiestamentaria nos habíamos planteado. Ustedes nos dejan con muchos retos, con muchas preguntas, con muchas provocaciones, pero hay una frase que se ha ido haciendo escuela también en nuestras reuniones periódicas y es que en boca cerrada no entra comisión. Todo lo que ustedes dicen queda bien grabado y sobre todo cuando son ideas imaginativas, creativas, propositivas y se vuelven tareas. Entonces, bajo esa premisa, aquí vamos a sintetizar lo que hemos podido decantar hasta hoy. Hago una disculpa por anticipado porque hay elementos que faltan, por ejemplo, de la discusión de hoy en la mañana, por lo que está ya encima, pero seguramente cuando escuchemos los materiales y leamos vamos a poder hacer un documento mucho más robusto. Para efectos nuestros internos de la universidad y el proceso de transformación vamos a tener que hacer un documento como más síntesis y de conclusiones, que atrape la esencia de los 2 días de trabajo y que sea objeto del tercer boletín informativo de la Mesa Multiestamentaria de Análisis de Transformación. Así que me anticipo a una de las tareas y retos que voy a leer aquí, porque proponemos la primera tarea que los profesores de la Universidad del Nariño propusieron. Echemos a rodar la bolita, colocamos ese tercer boletín a disposición no solo en la Universidad de Antioquia y todos sus estamentos, sino de todas las universidades que nos estuvieron acompañando y ojalá a las que no vinieron. Leo. Por iniciativa de la Mesa Multiestamentaria para el Análisis de la Transformación Institucional de la Universidad de Antioquia, MATI,
Nos dimos cita jueves y viernes para discutir y debatir por espacio de 2 días alrededor de experiencias y reflexiones de otras universidades y otras regiones en torno a formas de gobierno distintas, universitarias distintas, en torno también a reformas universitarias, asambleas universitarias y mecanismos para el ejercicio del poder constituyente que las instituciones universitarias ostentan como reflejo y materia del Estado social de derecho que son. Las universidades de Nariño, Tolima, Los Llanos, Tecnológica de Pereira, Nacional C de Medellín, Francisco de Paula Santander, Antioquia, la Mesa Multiestamentaria de Análisis de Transformación Institucional, la Comisión Conjunta del Proceso de Transformación Organizacional, directivas, estamentos universitarios y comunidad universitaria en general, nos hemos reunido para pensarnos, decirnos y escucharnos. Hemos identificado que las universidades públicas aumentan su déficit financiero y las universidades públicas han aumentado su déficit financiero y han priorizado además lo burocrático y lo administrativo sobre lo académico. Las reformas actuales vienen apuntando a darle a la universidad una infraestructura necesaria para adelantar un proceso de privatización, para generar la autofinanciación plena y para el servicio de intereses particulares de empresa y de mercado al interior de las instituciones universitarias. Sabemos de la ordenanza de los organismos internacionales y del deseo e interés del capital financiero global por posicionarse y posicionarnos en el mercado de la educación superior para servir a sus propios intereses. Tenemos también actividades basadas en individualidades, como publicar, escribir e indexar para aumentar salarios, situación que ha fragmentado, dividido y dicotomizado el trabajo profesoral. Ha llegado la dictadura administrativa que reduce la participación de los espacios de debate, de discusión colectiva, y bajo ese esquema terminamos por no relacionarnos entre nosotros con los otros, entre nosotros con nosotros. Nos refugiamos en otras oportunidades a través de los puntos y en la administración académica que redobla la labor administrativa y que prepondera la labor gerencial y administrativa sobre la académica. Los grupos de poder son cada vez más externos a la universidad y han terminado por clientelizar la situación de profesores ocasionales y de cátedra, generando una alta vulnerabilidad contractual y la precarización de uno de los estamentos más importantes de la universidad. La conformación de los órganos de gobierno han favorecido la cooptación de esos intereses ajenos a la universidad, haciendo las votaciones un amaño y un arreglo. Los cargos de dirección académica en estas instancias han terminado por volverse más administrativos y gerenciales, dejando la directriz académica de lado en su labor. Para la construcción de trabajo colectivo necesario, requerimos construir un programa mínimo para la defensa de la universidad pública y de la educación como derecho. Podemos buscar esos elementos que nos ayuden a movilizar a todos los estamentos, a dignificar la labor de los estamentos universitarios, a reconocer a los profesores como asalariados que hoy precisamente están denunciando su precarización, la contratación intensiva y clientelizada. ¿Cómo vamos a asumir una labor formadora y pedagógica cuando tenemos que correr para comer y subsistir? Las necesidades materiales concretas nos están colocando frente a una precarización contractual de más del 80% de los profesores universitarios de instituciones públicas como de instituciones privadas al merced del mercado. Enfrentamos la derechización del mundo. Avanza la globalización del mercado y del capital, avanzan las comunicaciones, el trabajo se fragmenta y se deslocaliza y ello dificulta y debilita nuestra labor gremial universitaria. Retos y tareas. Es muy importante entrar a participar masiva, social y políticamente hablando en los procesos de transformación institucional universitaria. Es necesario recuperar la institucionalidad para profundizar el modelo de la universidad que queremos, la universidad pública, plural, participativa, democrática y académica. Debemos poner nuevamente el tema de la educación superior en el contexto nacional y llamar a configurar formas de resistencia comunes frente a las mismas políticas y líneas ofensivas que el sistema tiene frente a nosotros. Podríamos empezar por resistirnos a esa lógica que no nos deja pensar, que no nos deja pensarnos, que nos apabulla con las labores ajenas a nuestro hacer, con labores administrativas de elaboración de formato, cumplimiento de indicadores y entrega de informes. Nuestra tarea fundamental sigue y seguirá siendo la docencia y la investigación. Sea el proceso que sea y el nombre que le pongamos, cada universidad puede y debe reflexionar y tocar el pensamiento de los profesores y de los estamentos que la conforman. Debe cuestionar por qué trabajan lo que trabajan,
cómo trabajan, cómo lo trabajan, para que se piense más allá sobre el tipo de persona, sobre el tipo de ciudadano que estamos formando y sobre el tipo de persona y sobre el tipo de ciudadanos que somos los estamentos universitarios. Es inaplazable recuperar la idea del ser humano, aprovechar justamente las nuevas tecnologías, no para ser más productivos, sino para mantenernos informados, para fortalecer nuestras redes de saber y de conocimiento para la resistencia, para delinear un programa mínimo nacional y un programa específico de cada universidad desde el cual dialoguemos, nos encontremos y trabajemos. Nuestro discurso no puede ser contestatario, sino analítico, creativo y provocador. Hace falta mucho trabajo para construir sociedad al interior de la universidad. Hace falta mucho trabajo para asumir la formación política del profesorado y de los estamentos universitarios. Se requiere de un enorme despliegue imaginativo de toda clase de lenguajes, de toda clase de dispositivos pedagógicos y didácticos con los cuales ganemos la base social que requerimos. Claro que queremos buscar transformaciones de formas asociativas del profesorado, formas más atractivas, formas más incluyentes que incorporen además a los compañeros ocasionales y de cátedra de lleno en el trabajo gremial universitario. Recuperar el trabajo académico como el espacio para la construcción de conocimiento, de pensamiento y de acción social y política. Nuestra función va mucho más allá de profesionalizar, de formar al otro, partiendo del hecho de que existen posibilidades deliberadas de construir ordenamientos sociales distintos. La denuncia de la conformación de cofradías gerenciales y administrativas de la universidad debe mantenerse. Se está convirtiendo a las directivas académicas y en la universidad en su conjunto en gerentes de procesos y administradores de centros de costo. Debemos denunciar que el modelo universidad-empresa-estado se aleja de la sociedad en su conjunto y de sus funciones esenciales. Escribamos mucho, seamos estratégicos, usemos la estrategia pedagógica de denunciar lo que pasa aquí y hacia dónde va la universidad. Denunciemos la política nefasta de convertir a los profesores en gestores económicos que venden servicios para financiar de su trabajo y el de su grupo de investigación, desconectado, descontextualizado del mundo y de la universidad. Escribamos pedagógicamente, hagamos compromisos periódicamente, de forma consistente, de tal manera que cada universidad se manifieste, circule un documento, lo reproduzca, lo distribuya y lo firme, para que mostremos que no estamos solos, que somos muchas universidades pensándonos. Así mostramos que somos muchos y que debemos visibilizarnos no solo para la universidad en general, para las regiones y para el país. De esta manera fortalecemos procesos locales y contribuimos a la presencia nacional de la causa educativa. Este es el primer Foro Nacional Universitario. Invitamos a las demás universidades a pronunciarse al respecto, que a todo el mundo se le diga, se le cuente lo que aquí discutimos y que programemos de una vez el segundo foro, con más universidades, con más temas y con más gente y con temas específicos. Pensemos en encontrarnos periódicamente para no desanimarnos. Montémonos a la ruta de la transformación institucional con democracia real y participación de todos los estamentos universitarios. Desmontar y denunciar la alianza público-privada de la estrategia universidad-empresa desdice del carácter de la universidad pública consagrada en el ordenamiento constitucional aún vigente. Hay que ganar legitimidad en nuestra lucha y nuestra reivindicación al interior mismo de la universidad. Luchamos por ideas claras, por la defensa de la universidad pública, con dignidad y respeto por sus estamentos. Necesitamos reinventarnos entre nosotros y nos respaldamos en la sociedad a la cual nos debemos. Buscamos enseñar con el ejemplo y con la coherencia de nuestra labor cotidiana. Gracias. Bueno, yo creo que ya con las relatorías que hemos escuchado tenemos ya como una breve síntesis de estos 2 días de trabajo muy ricos que nos dejan muchísimas reflexiones, muchos retos, muchas tareas. Ahora le voy a dar la palabra a la profesora Cecilia para que en esta última parte de la tarde concretemos algunas tareas que ya Sara proponía en su texto y que podemos, por lo menos las más inmediatas, las podemos comenzar a realizar. ¿Ya? Bien. Bueno, habíamos estado reflexionando sobre 2 tareas.
Una que es de largo aliento y de sistematicidad entre todos los que participamos en estos 2 días acá, que es la red, o sea, lograr no solamente seguir participando y trabajando con las asociaciones e instituciones con las que la hemos hecho hasta ahora, sino crear realmente una red de conocimiento institucional en términos político, ideológico, gremiales, porque es importante que profesores, estudiantes y los otros estamentos de cada universidad pública del país nos podamos unir y tal vez empecemos también a ganarnos universidades privadas. Esa es una de las tareas, y cuando uno plantea una tarea, pues también se propone lograr apoyar que se cumpla. Creo que lo podemos hacer. Tenemos toda la información de ustedes que nos permite precisamente poder presentar ya avances y resultados iniciales de esa red en el próximo foro, que también algunos proponemos que hagamos 2 foros al año. Es lo mínimo que deberíamos hacer para poder estar unidos en forma dinámica y beligerante. La otra tarea, que es a muy corto plazo, es que hoy aquí generemos una declaración en la cual le digamos al gobierno de todas las universidades públicas colombianas que el profesorado y el estudiantado y los otros gremios de las universidades públicas somos conscientes de lo que el Estado está haciendo para atropellar nuestras universidades. Una declaración en la que planteemos que seguiremos unidos, independiente de las consecuencias que eso pueda generar para cualquiera de nosotros. Seguiremos unidos en función de la defensa de la universidad pública en Colombia. Una declaración en la que exijamos al Estado, al gobierno, al Ministerio de Educación, una financiación mínimamente decente para cada una de las 32 universidades públicas del país, donde pidamos que las plazas de planta reemplacen el crecimiento vulgar de los profesores de cátedra en cada universidad pública. Pidamos un mínimo de 100 plazas por universidad. Una declaración en la cual le digamos al gobierno que estamos de acuerdo en que los congresistas dejen de robarse el dinero, pero que también queremos que todos los dineros que se recuperen en este país por razones ilícitas se reviertan en la educación. Una declaración en la que le digamos al gobierno, al Estado y a las administraciones de las universidades públicas que comprendemos perfectamente su miedo. Un pueblo educado es un pueblo crítico, es un pueblo que es capaz de transformar. Una universidad donde todos los estamentos nos unamos es una universidad que podrá cuestionar con mucha más certeza a su administración cuando haga acciones equivocadas. Es algo muy simple, es una declaración en la que le decimos al gobierno que profesores, estudiantes y todos los otros trabajadores de las universidades que estamos aquí presentes, le decimos basta, no queremos más triquiñuelas ni corrupción dentro de la universidad pública, que si ellos se venden por un plato de lentejas, nosotros no. Gracias. Haciendo un recuento de las tareas que se han propuesto, la primera es de fijarle una fecha al segundo foro, que nos parece muy importante que lo hagamos porque, por supuesto, es una discusión
el foro, el poder constituyente es una discusión que apenas iniciamos, que requeriría seguir discutiendo muchos temas. En la segunda, los encuentros periódicos entre nosotros, entre distintas universidades. La tercera, la red universitaria de conocimiento institucional que nos propone la profesora Cecilia, y la cuarta, una declaración al gobierno de las universidades públicas. Esas son las 4 propuestas que hay. No sé si alguien más quiere hacer, sí, así, María Elena, Simón, María Elena y Lorena. Simón. Bueno, reforzando la idea que habíamos hablado con la profe Cecilia, en esa declaración también es importante plantear el apoyo de las universidades a los procesos democráticos de reforma. Plantear que no queremos reformas de la universidad pública vía, digamos, de línea sin diálogo. No queremos reforma de la universidad pública a las espaldas de nosotros, sino que eso tiene que ser de cara a los universitarios y con participación de nosotros los universitarios, y respaldando, por supuesto, y valorando las experiencias de las universidades que hemos adelantado esos procesos. Yo creo que es importantísimo para la Universidad de Nariño que en esa declaratoria haya una voz de respaldo ya de las otras instituciones a este proceso que nosotros hemos adelantado. Eso por una parte. Lo otro, digamos, ampliando un poco lo que planteábamos de la importancia de los escritos, lo que miramos es que el Estado tiene a su servicio una cantidad de intelectuales, ¿cierto? A sueldo, bien pagados en el CNA, pero también intelectuales internacionales. Yo vuelvo al caso de JJ Brunner, que hace más o menos unos 2 meses sacó una página completa de un artículo relacionado con la universidad pública, donde este señor está demostrando, no se va a favor de la universidad privada, pero lo que hace en su escrito es demostrar que la universidad pública no es viable y todos los problemas de la universidad pública. ¿Eso qué significa? Que el Estado tiene intelectuales que están argumentando y seduciendo con sus teorías que la propuesta de ellos es la mejor propuesta. Entonces, la idea es la siguiente: 1, los escritos, pero otro, tenemos otras posibilidades. En nuestras universidades hay facultades de artes, hay facultades donde trabajan los videos, la necesidad de hacer al menos 2 videos. Uno, verán ustedes los minutos, pero tiene que ser muy corto, donde podamos pasar cotidianamente un video en el que se muestre hacia dónde iría la universidad desde la propuesta del Estado. O sea, todas las denuncias que hemos hecho aquí, todos los análisis de a dónde nos conduciría la propuesta universidad, empresa, Estado, mostrarla gráfica a través del video, porque hoy tenemos, nuestros estudiantes son estudiantes muy visuales, ¿cierto? Muy, para montarlos en YouTube, para montarlos, mejor dicho, en donde podamos montarlos. Ese sería el primer video. El segundo video, mostrar de alguna manera los elementos claves de nuestra propuesta de universidad, digamos, para una sociedad más justa. O sea, algunos elementos, sacar algunos elementos de los que aquí conceptuales de esa universidad que queremos, ¿cierto? Y que estemos en consenso todos para poderla pasar en las distintas universidades. La declaración, los videos y definitivamente la cuestión de los escritos. O sea, nosotros como académicos tenemos el deber
de escribir y de denunciar. O sea, esa es una de las tareas que tenemos que ponernos nosotros como académicos y como intelectuales. Esa sería la observación. No, vea, es algo muy concreto. Ustedes saben que desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil hemos venido, digamos, o hemos generado una agenda que tiene que ver con movilización, que tiene que ver con un montón de cosas, y entre esas para nosotros es de suma importancia invitar a participar, a estar activos este 28 de agosto, ¿cierto?, en el Encuentro Nacional Sancionatorio, donde la idea es que se realice en epicentro en Bogotá, pero que se reproduzca en todas las regiones, donde vamos a sancionar y vamos a presentar nuestra propuesta alternativa, nuestro articulado ya completo. Entonces yo creo que es importante que se pueda hacer manifiesto ese evento, e igualmente la convocatoria a la movilización del 29 en respaldo a esa propuesta alternativa de educación superior, que si bien acá pues hay discusiones frente a esa propuesta, es algo que recoge en gran parte lo que hemos discutido acá, el problema de la autonomía de la universidad, el problema del cogobierno, que han sido pues como los temas que hemos trabajado principalmente, ¿cierto? Que si bien hay que seguir discutiendo, eso sí está claro y se hace manifiesto en este espacio, pero que entonces queda la invitación a participar y que podamos hacer eso manifiesto y convocar a la movilización y al encuentro sancionatorio el 28 y el 29 de la movilización. Gracias. La palabra a Lorena. Bueno, voy a elaborar esta intervención en dos perspectivas. La primera va hacia una consideración importante y es acerca del papel que tenemos los docentes en la responsabilidad, no solamente de pensarnos en la universidad, sino de promulgar otros modelos de desarrollo para la misma nación. Entonces, en esta perspectiva yo creo que los docentes, más allá del asunto de todos los resabios que se denunciaron hoy sobre cómo nos vamos acomodando en la lógica de intelectualizarnos y alejarnos por completo de los escenarios casi que reales de discusión sobre y de lo que es la sociedad. Entonces, yo también creo que ha existido una timidez en cuanto a querer asumir nuestro papel histórico como sujetos que construyen procesos de revolución y yo creo que ese asunto de no hablar de revolución para los intelectuales precisamente tiene que ver con esa situación de ese uso del lenguaje que ha diseñado muy bien el Estado a manos pues del neoliberalismo, donde se estigmatiza, se señala todo cuanto tenga que ver con una propuesta distinta a esa condición hegemónica. Entonces yo digo, no nos dé miedo, y la propuesta es hagamos movimiento universitario. Creo que los estudiantes nos llevan algunas ventajas, pero sobre todo creo que nos han dejado muchos ejercicios, nos han dejado mucha experiencia también para que podamos hacer una situación de réplica. O sea, no nos dé miedo hacer una mesa amplia nacional de profesores que precisamente construya un ejercicio de unidad que esté tendiente a la construcción de un modelo de universidad coherente con un modelo de nación que necesariamente hay que expresarlo. Entonces, en esa perspectiva, yo pensaría que, bueno, no dejemos de soñar en estos espacios, posiblemente estemos biches, pero podría ser un buen ejercicio de reflexión para el otro seminario, para el otro foro, tendiente a ver
¿cómo hacemos para construir ese movimiento universitario y cuál va a ser la responsabilidad concreta de los docentes, de las docentes frente a ese posicionamiento del movimiento universitario? Creemos las condiciones. Yo creo que hay una situación coyuntural a nivel nacional que es favorable precisamente para el surgimiento de este tipo de propuestas. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con el tema de que la Universidad de los Llanos, como ya lo hemos expresado en varios escenarios, está construyendo un ejercicio de construcción de propuesta del Estatuto General. Nosotros hablábamos hoy con los compañeros y con la compañera de la Universidad de Nariño y les decíamos, pero nosotros queremos magnificar esto. Entonces queremos que pretexto de la construcción de la propuesta de Estatuto General podamos empezar a hablar sobre reforma. Entonces, en esa perspectiva, nosotros estamos muy interesados en que el foro pueda tener como sede la Universidad de los Llanos. Y adicionalmente, lo que sí nos apremia es el tema del tiempo, porque nosotros ya tenemos unos compromisos institucionales que es importante respetarlos por el tema de la confianza. Entonces, sí nos gustaría que se proyecta el foro sea en este semestre, incluso pues para no perder el ritmo y ir mirando también, producto de ese segundo foro, cómo hacemos para garantizar de forma continua escenarios de encuentro similares y obviamente magnificados en relación a este. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Le damos la palabra al profesor Sarmiento, que había pedido la palabra. Voy a hacerla en dos niveles. Uno es un elemento propositivo que me parece que nos debe llegar el correo de los borradores que están. La otra vez que estuvimos en Bogotá mandamos borradores, la gente lo lee. A ratos es más interesante porque no hay el protocolo que se requiere y nos ayuda después de que salgan los otros elementos. Mire, a mí me preocupa y parto de la convocatoria. Primero diría que nos llegara con tiempo para poder tratar de sacar por lo menos las opiniones nuestras en conjunto colectivo, como lo hizo Nariño y Tolima, que venían trabajando. A nosotros nos agarraron con los calzones abajo, pero de una manera u otra logramos estar aquí. Entonces creo que ese va a ser el elemento, pero me preocupa y parto de lo que Sara en su declaratoria dice: pensamos, nos piensan y también los estamos pensando. Vea, somos sujetos de derecho, somos personas común y corriente, somos padres, somos amigos, somos profesores, somos un mundo que tiene que incidir sobre la vida política. Me parece que la declaratoria, más que reivindicar todos los atropellos que nos han dado aquí los directivos nuestros, para mí la convocatoria está en el contexto de la democracia participativa y principalmente de lo que entendemos el concepto de política y principalmente de política pública. Porque eso es lo que nos hace falta de pronto en las regionales, para entender que el discurso que hacemos allá no es un discurso alejado, como cada rato nos lo señalan, contestatario, otra vez de la neopolítica, pero aquí lo hemos hablado. Para mí la convocatoria es clave, tanto que al final dice: para hablar del cogobierno universitario, de las asambleas universitarias, de la elección popular propia de los directivos, a nosotros nos tiene acabados. Nosotros están suicidando, están matando la universidad de la región, tanto la de Pamplona como la Universidad Francisco de Paula Santander, y principalmente para orientar la autonomía universitaria. La declaración de la profesora inicialmente y la de Sara apuntan a ese principio. Ahora, al final la declaración que diga que son unos corruptos, comparto lo de la compañera, pero ese no ha sido el camino nuestro. Ganando el espacio de lo público, ganando el espacio de la democracia, podremos incidir sobre lo que queremos, porque para mí la manifestación o el manifiesto debe tener un contexto problematizador, un enfoque teórico que nos lo entregaron tanto los compañeros de la MANE como los compañeros de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, y también la experiencia de los compañeros de Pasto y de Tolima para hacer posible la dinámica de la participación de la gente. Porque la verdad es que así como la compañera de los Llanos dice que no se da, en nuestra universidad es igual.
Solo que hablan de plata. Digamos que los rectores están administrando es la plata y los ladrillos. No les importa la academia, no les importa la cultura, no les importa la transformación de la sociedad. Por último, como una propuesta, le decía a la compañera de la Universidad de Pasto, es que nos conectemos. Estamos muy lejos. A veces ni nos vemos ni nos visualizamos. Conectémonos, pasan por la frontera de nosotros, como dice la compañera, vengo de Mérida, de Maracaibo y ni siquiera se encuentra con nosotros. Tóquenos, tóquenos, porque eso hace lo que Sara expresó muy hermosamente. Estamos pensando, los pensamos, pero también nos están pensando. Somos sujeto y, como dice Habermas, educar para la vida, no simplemente para intelectuales. Y luego Carlos y Carlos. Tú primero, luego. Bueno, primero que todo, pues creo que el primer reto que nos queda siempre en este tipo de encuentros es replicar las experiencias, ¿no?, a donde vayamos. Yo creo que aquí se ha generado un debate bien interesante, pero empieza también a dilucidarse en algunas salidas, ¿no? Algunas salidas. Yo en ese sentido propongo que ese documento final que vamos a firmar todos los asistentes, primero pues, propongo que incluya que apoyamos el proceso constituyente que ha emprendido la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Por considerar que es una forma democrática de construir democracia, ¿cierto? Y en ese sentido, pues todo nuestro apoyo desde nuestra experiencia, desde nuestras angustias y desde nuestras fortalezas en ese proceso, que eso es una lucha muy dura, pero yo creo que cada vez el tema de constituyente universitaria se constituye en una posibilidad y como decían los compañeros de la MANI acá, es que las cuestiones no terminan cuando logremos aprobar esa nueva ley de educación, que ahí empieza el camino, porque ahí empieza la transformación real de la universidad. Entonces, yo creo que el tema de las constituyentes universitarias empieza a tomar mucha fuerza y empieza a ser una forma de que, como lo decíamos nosotros, de autodeterminarnos y de buscar cuál es la mejor manera de construir democracia, porque lo que queda también aquí develado en este encuentro es que el tema de la democracia universitaria es un eje central de la crisis, digámosla junto a la otro gran eje central de la crisis, que es la financiación de la educación pública. Entonces son dos temas verticales y profundos que atraviesan las crisis de las universidades y desde ahí pues bienvenido el espacio y cuenten con todo el apoyo de nosotros, de nuestra experiencia para fortalecer el proceso. Hacemos un llamado a los rectores de la universidad, de las universidades públicas, para que respeten los procesos democráticos, porque en muchas universidades públicas estamos encontrando que ha venido construyéndose una reacción después del movimiento, el gran movimiento del 2011. En el 2012 se activaron muchas maquinarias que han reprimido las expresiones democráticas en muchas universidades. Entonces yo creo que desde acá hacer un llamado a esos rectores que de alguna manera se mostraron más proclives al movimiento estudiantil y al movimiento democrático del 2011 y después olvidaron que incluso marcharon al lado nuestro para emprender las políticas igual como si no hubiera pasado nada, después de que estuvieron al lado nuestro, muchos de ellos marchando y apoyando. Entonces llamémoslos de nuevo a decir, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Están aplicando las políticas y precisamente ahora cuando necesitamos construir una nueva fuerza para defender la posibilidad de transformar ese escenario. Yo creo que también es vital, algo que queda claro en este encuentro, es que cada vez la lógica administrativista se impone sobre la academia, ¿sí? Todos los hemos contado aquí las experiencias, ¿no? Quizás el caso más sui generis y distinto un poco es el de la Universidad de Nariño, donde han podido lograr construir un proceso, pero ahí están, ¿no? Ahí estaban, ustedes lo develaban con la última pelea que hicieron, que ahí están, ¿cierto? No se han ido, están ahí pendientes a ver a qué momento desfallecen para, mediante la lógica administrativista, frenar los procesos de construcción universitaria. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a todas las universidades públicas, ¿sí?,
a que esas lógicas administrativas, esas contrarreformas que se dan desde resoluciones, desde actos administrativos, formas que van cooptando la universidad en un régimen de administración total, ¿sí?, de eficiencia y eficacia, como lo decíamos, y que lo que cada vez aboga más es la posibilidad de construir una universidad para el pensamiento, para el saber, para el pensamiento crítico, y cada vez más sumido en las lógicas de lo que aquí hemos denunciado, las lógicas del Plan Bolonia. Y en ese sentido el llamamiento final es precisamente a que construyamos más escenarios, ¿cierto? Yo le incluiría ahí un poco el tema del llamado a los compañeros de la MANE a que nos volquemos de nuevo a las regiones, ¿sí? Volvamos a las regiones, volvamos a lo local, miremos cómo están las universidades, porque el reto que nos espera es grande. Y si no logramos desde ya empezar a activar las posibilidades de reabrir los debates locales de cómo están las universidades, va a ser muy difícil salir a las convocatorias nacionales. Entonces yo creo que desde ya es el llamado a los compañeros de la MANE, pues todos somos MANE, ¿no? Pero pues hay unos que están más en el debate en este momento, es que empecemos a convocar los debates, a revisar las universidades, universidad por universidad, esas 32, de nuevo a levantar el diagnóstico que pasó del 2011 al 2013, porque en muchas, como en la nuestra, lo que se ha es profundizado la crisis. Es decir, desde el 2011 acá se profundizó la crisis y debemos abrir el escenario, por ejemplo, de construcción de presupuestos participativos, porque los rectores volvieron, el dinero público de las universidades fue en su cajita de gastos personales para viaticar, para mandar a los cooptados a hacer eventos que propician la construcción de una universidad distinta a la que queremos. Entonces convoquemos a ese tipo de escenarios, que son los escenarios donde están los debates, para que podamos volver a montar una movilización en consonancia con lo que dice la compañera Lorena. Los profesores tenemos que aprender de los estudiantes en ese sentido, yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Aprender que nosotros somos sujetos políticos y que tenemos que, de una vez por todas, asumir nuestro papel intelectual, nuestro papel histórico en la universidad pública y dejar el miedo y dejar de perseguir los punticos y meternos en la discusión realmente que es la educación de la universidad pública para el siglo XXI. No me queda más sino volver a saludar el espacio, agradecer de nuevo estar acá, siempre venir a la Universidad de Antioquia, encontrarnos con ustedes ha sido muy fructífero, compartir experiencias y pues espero que ojalá sea muy cercano el encuentro, porque necesitamos que no nos dilatemos mucho en el tiempo para que la efervescencia no se pierda en el aire. Gracias. Son dos cositas. La una de pronto es un exabrupto, pero de todas maneras la voy a plantear. Creo que en el manifiesto o declaración, no sé si política o de qué tamaño sería, debe de ir una primera parte, una introducción sobre el contexto, porque las universidades no son una isla, las universidades están emergidas dentro del país neoliberal que tenemos, pero también están en un contexto internacional. Entonces me parece importante de que en esa declaración o manifiesto, yo diría más bien manifiesto, las declaraciones ya están mandadas a recoger. Entonces propongo eso. Y lo otro es que, si bien es cierto, pues esta primera convocatoria, y ahí es donde parece ser un exabrupto lo que voy a plantear, ha sido muy sobre lo académico. Me parece que las universidades tienen otra serie de problemáticas. Y esta que voy a plantear, desafortunadamente, no estamos sino el 30% del total de las universidades en esa posibilidad, y es la ley 647, la de salud, que va en vía de extinción. En 5 años no vamos a tener programas de salud, y me parece que es un tema que también tenemos que empezar a abordar, porque esas 10 universidades que están en ley 647 sí se vienen reuniendo, pero para acabar con los programas de salud que tienen los servidores de las 10 universidades. Entonces me parece que es un tema que hay que incluirlo en los próximos eventos de discusión, para que pongamos eso, porque hay otra serie de situaciones. Uno diría que tocar el problema de las pensiones también sería interesante, pero bueno, eso ya está en el resorte
de los fondos, o mejor, de la intermediación financiera, que son hoy los que se están aprovechando de este sistema pensional en Colombia. Era eso, muchas gracias, y me parece que ha sido muy fructífera estos 2 días. Esta tarde, pues, al menos se distingue del resto de eventos donde uno va que la gente ni siquiera se espera para sacar las conclusiones. Aquí los veo muy juiciosos, esperando sacar unas conclusiones para poderse ir con una idea de qué fue lo que pasó en estos 2 días. Muchas gracias. Profesor Julián, para ir ya concluyendo, porque ahora tenemos otra tarea de debate más interno. Entonces, escuchamos al profesor Julián y a Reinel. Primero quiero apoyar la idea de que a este documento le llamemos manifiesto. Manifiesto de Medellín, propongo yo. Y quiero poner a su consideración un par de ideas. Una, que en el documento quede muy claro que lo que nos proponemos los universitarios es construir una alternativa al neoliberalismo. Y en un par de renglones decir por qué no queremos el neoliberalismo. Y la otra idea es invitar a los universitarios a crear pensamiento propio, a pensar y escribir. Porque muy rápidamente, ustedes saben que en las grandes crisis hay cambios en el pensamiento imperante y por tanto cambios en el modelo. O sea, en la crisis del 29 al 33 se pasó de la libre concurrencia a la intervención estatal, que la recogió Keynes. Llega la crisis del 72-76, se regresa al libre mercado, ya con el nombre de neoliberalismo y con las implicaciones que hemos dicho, y estamos en una crisis donde muy seguramente va a haber un cambio en el pensamiento dominante, pero ¿para dónde? No sabemos. Puede ser para la izquierda o para más derecha. Entonces, tenemos que influir en la posibilidad que sea que cambie hacia mejor y no hacia peor, y para eso tenemos que producir pensamiento. Y esto implica una invitación a que nos leamos. No estoy tratando de crear mercado para mis libros, sino que es necesario que para poder pensar y escribir es necesario que lo que se escribe se lea, porque es otra tradición que hay en nuestras universidades, que leemos más europeos y norteamericanos que latinoamericanos y colombianos. Entonces yo creo que vale la pena hacer una invitación a leer los pensadores colombianos y latinoamericanos. Muchas gracias, profesor. José Reinel. Buenas. Agradeciendo a todos los compañeros la asistencia. Primero que todo quiero recordar que la idea de este foro surge por una idea, por un proceso de transformación, el cual afecta a toda una comunidad. Entonces quisiera recordarle a todos los ponentes, a todos aquellos que están trabajando, a todos aquellos que se integran, se van a integrar, que recuerde que la comunidad es más amplia de lo académico. La comunidad universitaria tiene desde sus jubilados y pensionados hasta las más altas directivas. Entonces yo quisiera que para que este plan llegue a lo más profundo y cumpla con las necesidades, cumpla con los requerimientos de toda una comunidad, cuando empiecen a hacer sus propuestas en las diferentes universidades, no lo hagan tan académico, no lo hagan solo en la parte donde se maneja la ciencia. Yo quisiera que así como lo hemos hecho y se ha trabajado aquí en la Universidad de Antioquia,
donde se han reunido los diferentes estamentos, desde la parte académica que maneja la ciencia y el conocimiento hasta la parte operativa y la parte donde están los pensionados, porque es que si pecaríamos de omisión si dejáramos ir todas estas ideas a sus universidades y a las que vamos a enviar la documentación sin pedirles que tengan en cuenta que todos los estamentos vivos, estudiantes, trabajadores, empleados, jubilados, directivas, si les dijéramos que trabajaran por un solo lado, cometeríamos un gran error. Por otro lado, pues quiero felicitar todo este conglomerado, toda esta gente que se ha tomado la molestia de trabajar y sigamos adelante. Podemos ir dando el cierre a este evento. Nos queda un aspecto muy importante, teniendo en cuenta que nos quedan muchas tareas por desarrollar. Vamos a poner en consideración lo de la nueva sede para el foro. Yo quiero recordarles, como lo hizo Reinel, que esto surge dentro de un proceso de transformación institucional que se lleva a cabo en la universidad y surge por una propuesta del claustro de Derecho de que era importante pensar una constituyente universitaria. No, hay muchos temas, todos son muy importantes, todos son muy urgentes, pero no podemos olvidar que la idea que nos convoca hoy es discutir lo que significa el poder constituyente y que es en esa idea que hemos pensado la realización de varios foros. Este sería el primer foro. Si vamos a convocar a un segundo foro, el objetivo sigue siendo el mismo, seguir profundizando eso de qué es una constituyente, qué es el poder constituyente, qué diferencia hay entre poder constitucional y poder constituyente, qué es una constituyente derivada, qué es una constituyente, una idea que nos planteaban esta mañana. Bueno, en fin, una serie de debates que no hemos agotado y que es necesario seguir profundizando para poder más adelante decidir, vamos a lanzarnos a una constituyente o no podemos hacer una constituyente. Eso no es una decisión fácil, es una idea muy compleja que todavía no hemos terminado de discutir y la idea de un segundo foro es seguir profundizando en esta temática. Así que por ahora se ha propuesto a los compañeros de Los Llanos, la Universidad de Los Llanos, en hacer el segundo foro allí. Si hay otra propuesta en este sentido, este sería el momento de proponerla y si no ponemos en consideración la sede de Los Llanos como sede para la realización de nuestro segundo foro sobre constituyente. ¿Hay alguna otra idea? ¿Alguna otra propuesta? La posibilidad de otra sede distinta. Si no hay ninguna otra propuesta, entonces aprobamos como sede de nuestro próximo foro la Universidad de Los Llanos. La otra propuesta que habría que hacer es cuándo. Ellos dicen que este semestre. Bueno, la otra propuesta que ellos hacen es que la hagamos antes de que termine el año, es decir, en este semestre. Esa sería otra propuesta que ponemos en consideración. Bueno, tengan en cuenta que hay que hacer muchas tareas que salen de este primer foro, redactar la resolución, bueno, hacer muchas tareas, terminar las relatorías y que no son las únicas tareas que tenemos, ¿cierto? Que muchos dictamos clase y demás. Entonces, no. ¿Qué fecha habían pensado, compañeras? Nosotros no podemos, estamos por fuera. Pero es que si estamos una semana por fuera. Hay dos. Bueno, no sé, lo que pasa es que hay profesores que ya tenemos compromisos de salidas también a presentar ponencias. Por ejemplo, Sara y yo vamos en noviembre para Brasil, a Porto Alegre, y es un evento de estos requiere mucha preparación. Vamos del 20, como del 19 al 26.
Lo que pasa es que también requiere preparación esa salida, la del 19 al 26. Montarnos esta otra tarea. Hacemos las tareas y vamos a escuchar. Bueno, ustedes son los que... Bueno, no sé, se pone en consideración la propuesta que se haga en este segundo semestre, en el mes de noviembre. Si nosotros no estamos, ahí están ustedes. ¿Ah? Nosotros no podríamos, acabando de llegar. ¿Ese puente cuándo es? 11 de noviembre. El siguiente, 8, 9, 10. 8, 9, 10. ¿Cómo? Peor. Mejor en el puente del 8 de noviembre. Mejor el segundo puente. Lorena. Segundo puente de noviembre. 7 y 8. 7 y 8 de noviembre. Aprobado entonces. Nos vemos en la Universidad de los Llanos, 7 y 8 de noviembre. Bueno, Carlos. La constituyente. Lo que pasa es que este sería el segundo foro para seguir discutiendo el eje que articula todos los debates, que es el poder constituyente. A partir de todas estas reflexiones que venimos haciendo, de los déficits de democracia universitaria, de los órganos de gobierno en las universidades públicas, recogiendo todo ese diagnóstico que hicimos, la idea es que no demos por clausurada ya el debate de poder constituyente, porque todavía falta mucha tela por cortar ahí sobre el tema de una constituyente. Entonces ese sería el tema central. Obviamente le pondríamos avanzando sobre muchos de los problemas que discutimos estos 2 días. Claro, es que, miren, son los insumos que recogemos. De forma operativa, déjenme comentarles. Digamos que el documento de conclusión, incluyendo el manifiesto de resultado de este foro, va en forma de boletín para todo el mundo. Sale de la mesa multiestamentaria de análisis de transformación institucional. El grueso de ponencias, de presentaciones que se debatieron durante los 2 días por escrito, que vinieron y se trajeron acá, van a ser parte del dossier de la revista lectiva, un dossier temático específico sobre este primer foro, que por supuesto tiene que estar circulando en máximo en un mes, mes y medio, para que todo el mundo esté empapado de qué se discutió aquí. Eso da tiempo suficiente para ir afinando y recogiendo elementos para el segundo foro. De hecho, la revista lectiva debería salir con la convocatoria al segundo foro de una vez, porque si va a circular a nivel nacional, si la vamos a poner en todas las universidades públicas, el dossier temático es del primer foro e inmediatamente terminando el dossier se anuncia el segundo en la Universidad de los Llanos, 7 y 8 de noviembre, o sea que las tareas son muchísimas. Hay cosas planteadas sobre la mesa, incluso nosotros mismos en la mesa multiestamentaria necesitábamos este foro, conspiramos para este foro y organizamos este foro para saber y decidir si estábamos de verdad en la línea de una constituyente. Y después de oír los debates, créannos que nos han dejado muchas preocupaciones y que tenemos que reconsiderar, tenemos que revisar y tenemos que mirar, ¿cierto? Entonces, gracias a sus aportes es que estamos en ese punto. Seguramente de aquí a noviembre tendremos posiciones más maduras al respecto. ¿Listo? Esas son las tareas en lo inmediato y concretas. Entonces, vendrá muchos más temas, hay elementos de problemas universitarios, hay movilización nacional, por supuesto eso nos articula y nos congrega a todos. Todos tenemos sitio en comisiones académicas, políticas, jurídicas, de la mano y de la marea, y allí podemos también seguir acompañando la labor, reiterando necesariamente que la presencia de todos los estamentos y sobre todo de la ampliación de la base estudiantil es fundamental. Digamos que esas son las tareas. Pero ahora creo que podemos concluir acá, felicitarnos, darnos un gran aplauso y terminar la ronda de conversaciones que iniciamos ayer. En aras de continuar con el encuentro, no damos por terminado, sino por iniciado este foro.
con el ánimo de reencontrarnos próximamente el 7 y 8 de noviembre en la Universidad de los Llanos Villavicencio, para seguir nutriendo con nuevas formas colectivas y creativas frente a las estructuras de gobierno universitario. Muchas gracias por su atención. Este primer foro fue organizado por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, Sintra Unicol, Sintra Udea, APEN Judea, APRO Judea y la MANE. Muchas gracias.